Escuchas a Héctor Rosales en radio. Vamos con un breve resumen de noticias en este 14 de agosto del año 2024. Video en gasolinera presentado por Fiscalía General de la República sobre asesinato del político Héctor Melesio Cue no prueba que sean falsos los dichos de la carta de Ismael El Mayo Zambada contra el gobierno de López Obrador, concretamente en contra del gobernador de Sinaloa por el partido Morena, Rubén Rocha Moya. La carta señala que el gobernador es un narcotraficante. El gobernador es amigo de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Muy notoriamente, también se señala que el día en que él alega haber sido secuestrado, fue citado para una reunión con Rubén Rocha Moya. El video que presentan en la gasolinera del presunto asesinato es muy cuestionado porque no se puede ver el fuego de los disparos cuando se abre la puerta. No se alcanza a apreciar absolutamente nada. No se aprecia quién es la víctima ni quién es el agresor en motocicleta, por lo que muchos críticos lo han denunciado como un simple montaje, una cortina de humo de López Obrador para tratar de desviar la atención sobre que su gobernador es narcotraficante. Previamente, López Obrador opinó acerca de este personaje llamado Eras López. Eras López sería un agente del cártel de Sinaloa al interior de la Fiscalía General del estado de Sinaloa. Dijo López Obrador que él no sabía absolutamente nada sobre que había gente, hombres de El Mayo Zambada controlando la fiscalía de ese estado, es decir, la Policía de Investigación Criminal. López Obrador incluso utilizó una expresión que es muy polémica, diciendo que ojalá y se encuentre con vida, primero sería hallarlo con vida, lo cual ha sido interpretado por muchos críticos como que López Obrador ordenará la desaparición de esa persona, ya que sus declaraciones son incriminatorias para su gobierno, para su partido y sobre todo para su propuesta de gobierno. La fallida estrategia de seguridad ha sido un pacto con el crimen organizado y esto perjudica directamente a Sheinbaum, que llega en condiciones irregulares a lo que parece ser la presidencia de México. Valle de Chalco cumple 12 días bajo inundación. Las autoridades son incapaces de dar una solución. Las personas se ven afectadas por múltiples problemas, tanto de salud como pérdidas materiales, así como una constante molestia, se trata de que las aguas anegadas en las calles son un criadero de toda clase de plagas, principalmente de moscos, considerando que estas son fechas en que comienza a proliferar una enfermedad conocida como dengue. Un hombre de 77 años de edad perdió la vida al caer al vacío. Las puertas del elevador se abrieron, pero sin el elevador en el lugar donde debiera de estar. Esto ocurrió en Coyoacán. Una mujer quedó atrapada en el elevador, presuntamente. Según el periódico Vanguardia, este elevador tenía 35 años de antigüedad. Disparos sobre la autopista México-Querétaro a la altura de la fábrica Ford. Operadores de grúa fueron removidos por la Guardia Nacional, quienes dispararon para asustar a los manifestantes que hacen el reclamo de pagos. Medios de comunicación suprimen la importancia de la entrevista realizada por Elon Musk al empresario y ahora candidato republicano a la presidencia nuevamente, Donald Trump. Hoy por hoy la entrevista se puede considerar como la entrevista radiofónica más escuchada de la historia del Internet. Musk, dueño de Tesla, dueño de X, dueño de SpaceX, Neuralink, Starlink, entre muchas otras corporaciones tecnológicas importantes, elogió la valentía y el coraje de Donald Trump, quien se alzó para decir luchen a sus espectadores, a los asistentes a su meeting, aún después de estar sangrando de una oreja derecha, herida que le ocasiona una bala que pudo haberle privado de la vida. El periódico The New York Times descalificó la entrevista de Musk como de poca polémica o poca relevancia y con muchos problemas técnicos.
Dicho sea de paso, pues Elon Musk denunció que hubo ataques informáticos en contra de X para tratar de sabotear la realización de la entrevista y que por eso se retrasó. El New York Times, que es un medio de comunicación opositor a Donald Trump, se negó a considerar el atentado como un atentado y lo llamó un simple tiroteo. Por su parte, las autoridades amenazaron con censurar la entrevista. Donald Trump, por su parte, denunció que la candidata a la presidencia por el Partido Demócrata, Kamala Harris, ha estado robando algunas de sus propuestas, como eliminar los impuestos a las propinas. Se critica que Kamala Harris, aún estando en el poder, nunca propuso algo similar en los 4 años que estuvo al frente del gobierno como vicepresidente, porque precisamente ahora querría bajar los impuestos, es la crítica. En internacionales, sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, Rusia asegura haber frenado el avance de las tropas ucranianas. Unidades del ejército ruso, incluidas nuevas reservas, aviones, equipos de drones y fuerzas de artillería de los cuales dispone Rusia, aseguran haber impedido el avance de grupos móviles blindados ucranianos que se habían adentrado en territorio de Rusia, cerca del asentamiento de Kursk de Obshchit Kolodets, Nagost, Kachuk, Alexeyevsky, según un comunicado del Ministerio de Defensa ruso. Bueno, pues esos son lo que hay con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ucrania insiste en que no tiene deseos de invadir o de robar territorio ruso. Sin embargo, este intento de avance por Kursk pues desata mucha polémica. Se rumora que sí estarían por la conquista de territorios de Rusia. Sobre la censura que está denunciando Elon Musk contra X por entrevistar a Donald Trump, el jefe de Mercado Interior de la Unión Europea, de nombre Thierry Breton, exigió al propietario de la red social X, Elon Musk, que cumpla con las obligaciones legales en virtud del reglamento digital de la Unión Europea. Elon Musk denuncia que esto fue una amenaza de censura. Tal parece que las normas digitales son censurar a Donald Trump, no permitir que pueda comunicarse con el mundo. El funcionario fue más lejos al amenazar que se tiene que cumplir todas las medidas de mitigación proporcionadas y efectivas en relación con la ampliación de contenidos nocivos en relación con eventos relevantes, incluida la retransmisión en directo. Parece que está diciendo que Donald Trump es acaso un contenido nocivo, pero pues se permiten otra clase de contenidos nocivos como mensajes islámicos terroristas, se permite que tenga declaraciones contra la oposición Nicolás Maduro, Luis Ignacio Lula da Silva, dictadores como López Obrador que a diario emiten mentiras, calumnian personas, amenazan a través de los medios digitales. De ellos no se impone ninguna medida cautelar. Con fecha del 12 de agosto, Thierry Breton envió una extensa y aburrida hoja con amenazas de censura contra X. Según denunció Elon Musk en el pasado, X no aceptó un acuerdo, que sí aceptaron todas las demás redes sociales, emitido por la Unión Europea, que establece censurar discretamente cualquier persona que diga o haga cosas que pueden perjudicar los intereses de la élite mundial. Es importante destacar que en estas amenazas de censura o ley mordaza, quien las emite es el señor Thierry Breton, que ha sido nombrado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, para un segundo mandato al frente de Bruselas. Entonces, pues este comunicado es como si escucháramos a Emmanuel Macron, pues diciendo esto, ¿no? Hablando de una abierta advertencia de censura en contra de los mensajes que pueda emitir Donald Trump al mundo. Corrupción en México. Los 6 magistrados del Tribunal Electoral califican de válida la elección corrompida por López Obrador, Morena y el crimen organizado en favor de Claudia Sheinbaum. Tachó de infundamentadas las denuncias presentadas por la oposición y por ciudadanos por corrupción electoral. No aceptaron ni una sola de las más de 240 denuncias. El tribunal pues actúa de forma deshonesta, no apegada a la ley, a favor de Morena,
porque ni siquiera abrió el juicio para que Morena probara que las alegaciones de la oposición serían falsas. Los mismos jueces fueron quienes las calificaron de falsas, sin abrir el proceso correspondiente. Así, pues hay una enorme corrupción dentro del Tribunal Electoral que estuvo funcionando además incompleto. Está conformado por 6 personas cuando debería de ser por 7 magistrados. Quienes están validando esta polémica y corrupta elección a todas vistas, porque hay videos de compra de votos, porque las mañaneras son públicas y todo eso no lo observan, es Mónica Aralí Soto Fragoso, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Yanine M. Otalora Malasís, Felipe de la Mata Pizaña, Claudia Valle Águilas Ocho, Reyes Rodríguez Mondragón. Ni siquiera fueron capaces de anular parcialmente la elección, por ejemplo en aquellas zonas donde no hubo las condiciones para que se realizaran elecciones porque están controladas por el narcotráfico. No fueron capaces tampoco de tomar en consideración que el narco hizo que renunciaran más de 8,000 candidatos de oposición con sus amenazas. Los magistrados tampoco quisieron conocer, no quisieron resolver sobre que debía de haber una anulación parcial o quizás total, o a lo mejor multar al presidente López Obrador por calumniar a la candidata de oposición Xóchitl Gálvez. Por esta razón, Xóchitl Gálvez denunció que los magistrados del tribunal están sometidos, la expresión que utilizó fueron sumisos a Palacio Nacional. En tendencia, en redes sociales está la palabra plandemia, por el anuncio de la OMS de un presunto brote de viruela, Mpox, así le llaman. Recordar que las elecciones en Estados Unidos son el 5 de noviembre de 2024 y muchos especulan que tendría un impacto muy significativo en la atención que deben de tener las elecciones, que es lo más importante. Mujer sufre parto sin atención médica en sala de esperas de hospital del IMSS, esto en Reynosa, Tamaulipas. Hospital dice que no podían atenderla por falta de personal. Brillan nuevamente por su ausencia los denominados médicos cubanos que tantos millones de dólares nos cuestan a los ciudadanos mexicanos y que desvía pues López Obrador a Cuba. Y sin respuesta, el presidente López Obrador prefiere callar sobre sus muchos robos y desvíos a Cuba. Ha tomado material de Comisión Federal de Electricidad y lo ha enviado a Cuba, pero también revela el periódico El Universal que el gobierno de México ordenó a Pemex aumentar los envíos de petróleo a Cuba, 21.8 mil barriles diarios, tan solo en lo que va de este año 2024, que es el 30% más que en el año 2023. Adicionalmente, 3.6 mil barriles de gasolina robada a México diariamente que envía López Obrador a Cuba. Esto lo publicó en el reciente sábado el periódico El Universal. Pues bien, esto es todo por el momento. Gracias por su atención. Continuamos. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.